Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Millones de personas alrededor del mundo creen en Jesús, pero no todos creen en el mismo Jesús. Algunos lo llaman el Hijo de Dios, otros un gran profeta y otros simplemente un maestro de sabiduría. Pero la gran pregunta es, ¿quién fue realmente Jesús? En el cristianismo, Jesús no es solo un nombre en la historia, es el centro del universo, la razón de nuestra fe y la imagen visible del Dios invisible. Pero en el Islam, Jesús, o Isa, como se le llama en árabe, también es honrado, aunque de una forma completamente diferente. Ambas religiones hablan de él con respeto, ambas lo consideran un enviado de Dios. Pero sus historias se separan en puntos que lo cambian todo. Y aquí viene lo que pocos saben. La Biblia y el Corán cuentan la historia de Jesús, pero lo hacen desde dos caminos opuestos. En uno, Jesús es el Salvador del mundo, Dios hecho hombre, el que murió por amor y resucitó para darnos vida eterna. En el otro, Jesús es un profeta santo, un siervo obediente, pero no divino, mismo nombre. Mismo nacimiento milagroso, pero dos destinos totalmente distintos. Hoy vamos a descubrir las 8 diferencias más grandes entre el Jesús del cristianismo y el Jesús del Islam. Así que quédate hasta el final, porque la última diferencia es la más impactante y muchos cristianos no la conocen. Y al terminar este video, quiero que tú mismo respondas, ¿quién es Jesús para ti? ¿El profeta del Islam o el Hijo del Dios viviente? Diferencia 1. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es uno de los momentos más bellos y sagrados de toda la historia. Pero aunque tanto la Biblia como el Corán reconocen que Jesús nació de una virgen, lo que significa ese nacimiento es totalmente distinto en cada fe. En la Biblia, el nacimiento de Jesús no fue una coincidencia, fue una promesa cumplida. Desde siglos antes, los profetas ya hablaban de él. Isaías anunció, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. No un mensajero, no un sabio, sino Dios mismo descendiendo para habitar entre los hombres. También el profeta Miqueas dijo que nacería en Belén, un pequeño pueblo casi desconocido. Cada detalle fue profetizado, su madre, su ciudad, su linaje. Nada fue casualidad. Todo fue un acto divino, cuidadosamente planeado, para que el Hijo de Dios llegara al mundo en humildad. Por eso, cuando el ángel Gabriel se aparece a María en el Evangelio de Lucas y le dice, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Lucas 1:31-32. Ese momento no es solo el anuncio de un nacimiento, es la revelación del plan eterno de Dios, hacerse hombre para salvarnos. Ahora bien, el Corán también narra un nacimiento milagroso, pero el enfoque es muy distinto. Allí, el ángel también anuncia a María que tendrá un hijo, pero el mensaje no dice que ese niño será Dios encarnado. En el Islam, Jesús es llamado Palabra de Dios y Mesías, pero no Hijo de Dios. Su nacimiento es visto como un milagro extraordinario, sí,
pero no como la entrada de Dios al mundo, sino como una señal del poder de Alá para crear sin intervención humana. Mientras la Biblia describe a María en Belén, acompañada de José, recibiendo a su hijo en un humilde pesebre, el Corán presenta una escena completamente diferente. María está sola, bajo una palmera, con dolor y angustia, deseando no haber nacido. Y es Dios quien la consuela directamente, dándole agua y dátiles, sin coro de ángeles, sin pastores, sin estrellas, sin reyes magos. Un nacimiento íntimo, no público, un milagro de compasión, pero sin proclamación divina. En el relato bíblico, el cielo no puede guardar silencio. Los ángeles anuncian: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2-11. Ese anuncio es el corazón del Evangelio. Ha nacido el Salvador. En el Corán, en cambio, cuando María regresa con el bebé en brazos, el pueblo la acusa de pecado, y allí ocurre un milagro único. Jesús habla desde la cuna diciendo: soy siervo de Alá, me ha dado el libro y me ha hecho profeta. En ese momento, Isa, el Jesús del Islam, no proclama ser Dios ni Salvador, sino profeta y siervo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras el nacimiento en la Biblia revela la encarnación del amor eterno de Dios, el nacimiento en el Corán muestra el poder y la misericordia de un Dios creador que obra milagros, pero sin hacerse parte de la humanidad. En el cristianismo, Jesús nace para salvar. En el Islam, Jesús nace para enseñar. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, define el destino de cada fe. Uno nos invita a conocer a un Dios que baja hasta nosotros para abrazarnos. El otro nos invita a creer en un profeta que habla en nombre de Dios. Ambos nacen de María, ambos son milagrosos, pero solo uno es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa es la primera y más poderosa diferencia. Para los cristianos, el nacimiento de Jesús no solo cambió la historia, cambió el destino de la humanidad entera. Diferencia 2. ¿Quién es Jesús? Esta es, sin duda, la diferencia más importante de todas, porque no se trata de cómo nació Jesús o qué hizo, sino de quién es Él realmente. De esta respuesta depende toda nuestra fe. En la Biblia, Jesús no es simplemente un profeta o un hombre sabio. Desde el primer versículo del Evangelio de Juan, la Escritura lo deja muy claro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y más adelante dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Eso significa que Jesús no fue creado. Él existía desde el principio, junto al Padre. Jesús no comenzó en Belén, comenzó en la eternidad. Él no fue un hombre que se volvió divino, sino Dios que se hizo hombre. En el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses distintos, sino un solo Dios, con tres manifestaciones eternas. Jesús es el rostro visible del Dios invisible. Por eso, cuando Felipe le preguntó: Señor, muéstranos al Padre, Jesús le respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para los cristianos, Jesús es el centro del universo, el Creador hecho carne, el Salvador del mundo. Es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y vino no solo a enseñar, sino a reconciliar al hombre con Dios por medio de su muerte y resurrección. At LinkedIn, we know hiring is a big deal for your small business. Sometimes it can feel a little overwhelming. LinkedIn uses data that you can't find anywhere else to give you the best candidates, all so you can feel confident you're hiring the best person for the job. And even a little hiring bliss. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. Did my card go through? Oh no.
Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Pero en el Islam, la historia cambia completamente. El Corán también honra a Jesús, pero no lo reconoce como Dios ni como hijo de Dios. Para el Islam, decir que Dios tiene un hijo es una blasfemia. El Corán declara: es indigno de Alá tener un hijo. Glorificado sea él, Jesús. En el Corán es considerado uno de los grandes profetas, nacido por milagro, puro y sin pecado, pero solo humano. No es eterno, no comparte la naturaleza divina y no forma parte de una trinidad. En el Islam, Dios, Alá, es uno, absoluto, sin igual y sin compañero. Por eso, la idea de que Jesús es Dios encarnado es rechazada por completo. Sin embargo, el Corán reconoce que Jesús fue especial. Dice que fue una palabra de Dios y un espíritu procedente de él, pero no significa que sea parte de la divinidad. Según el Islam, eso solo demuestra que Jesús fue creado de manera milagrosa, igual que Adán, a quien Dios formó del polvo. Y aquí está la gran diferencia. En el cristianismo, Jesús no solo habló en nombre de Dios, Él habló como Dios mismo. Sus palabras tenían autoridad sobre la vida y la muerte. Él perdonaba pecados, algo que solo Dios puede hacer. Recibía adoración, algo que ningún profeta habría permitido, y prometió vida eterna a quienes creyeran en él. En la Biblia, Jesús no se presenta como un mensajero temporal, sino como el Hijo eterno. Cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No estaba dando una opinión, estaba estableciendo una verdad divina. Por eso, para los cristianos, Jesús no es una parte más de la historia, sino la historia misma. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Él, y todo el Nuevo Testamento gira en torno a Él. En cambio, en el Islam, Jesús fue uno entre muchos profetas, un mensajero que vino a confirmar la Torá y a anunciar la llegada del último profeta, Mahoma. Así lo dice el Corán. El Mesías, Jesús, hijo de María, no fue más que un mensajero de Dios. Mientras que en la Biblia, Jesús es el fin de los profetas. En el Corán, Él es solo uno más antes del último. Y aquí está la verdad que cambia todo. Si Jesús no es Dios, entonces su muerte no puede salvarnos. Pero si Jesús sí es Dios, entonces su sangre tiene el poder de limpiar nuestros pecados, de transformar vidas y de abrirnos las puertas del cielo. El Jesús de la Biblia no vino solo a enseñar el camino, vino a ser el camino. No vino solo a mostrar la verdad, vino a ser la verdad. Y no vino solo a prometer vida eterna, vino a darla con su propia vida. Diferencia 3. Los milagros y el ministerio de Jesús. Si hay algo que deja a todos sin palabras, creyentes o no, son los milagros de Jesús. Sanar enfermos, abrir ojos ciegos, caminar sobre el agua, multiplicar el pan. Nadie había hecho cosas así. Pero lo más importante no son los milagros en sí, sino quién los hacía y con qué autoridad. En la Biblia, Jesús no pedía permiso para obrar un milagro. Simplemente hablaba y ocurría. Decía: levántate y anda, y el paralítico caminaba. Decía: Lázaro, ven fuera, y un muerto regresaba a la vida. Decía: tus pecados te son perdonados, y el alma quedaba libre.
Jesús no solo hacía milagros, era la fuente del poder mismo. Cada acto suyo mostraba lo que solo Dios puede hacer: dar vida, sanar, perdonar, crear. Los evangelios muestran que sus milagros no eran exhibiciones de fuerza, sino señales de amor. Jesús no usaba el poder para impresionar, sino para restaurar. Donde había dolor, Él traía consuelo. Donde había muerte, Él traía vida. Y todo lo que hacía apuntaba a una sola verdad: Él era el Hijo de Dios, el Salvador prometido. En el Islam, los milagros de Jesús también están presentes, pero vistos de otra manera. El Corán reconoce que Jesús sanó ciegos y leprosos e incluso resucitó muertos. Pero hay una frase que se repite una y otra vez: con el permiso de Allah. Eso significa que, según el Islam, Jesús no tenía poder propio. Era un profeta obediente y todo lo que hacía lo hacía porque Dios se lo permitía. Cada milagro no probaba su divinidad, sino su obediencia. El poder no estaba en Él, sino fuera de Él. Y aunque hay coincidencias, hay también milagros únicos. El Corán narra que Jesús, de niño, formó un ave de barro y sopló sobre ella, y el ave cobró vida. También cuenta que habló siendo un bebé en la cuna, defendiendo a su madre. Estos milagros no aparecen en la Biblia, pero son centrales en la fe islámica, donde Jesús es visto como un mensajero extraordinario, pero nunca como Dios encarnado. La diferencia es profunda. En el Corán, Jesús obra milagros por permiso. En la Biblia, Jesús obra milagros por derecho. En el Islam, Jesús es un instrumento del poder de Dios. En el cristianismo, es el poder de Dios hecho carne. Cuando el viento y el mar le obedecieron, los discípulos preguntaron: ¿quién es este? La respuesta: el Creador mismo. En el Corán, los milagros de Jesús prueban su condición de profeta. En la Biblia, los de Jesús confirman su divinidad. Ambos muestran poder, pero solo el Jesús bíblico posee autoridad eterna, que aún hoy cambia vidas y sana corazones. Diferencia 4. La muerte de Jesús. Esta es la diferencia que lo cambia todo. Porque si hay un punto donde el cristianismo y el islam se separan completamente, es en la cruz. Para los cristianos, la cruz es el corazón de nuestra fe. Para los musulmanes, la cruz nunca ocurrió. En la Biblia, la muerte de Jesús no fue un accidente ni una derrota. Fue el cumplimiento de un plan eterno. Jesús mismo lo anunció varias veces: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, sea rechazado y sea muerto, pero que resucite al tercer día. Lucas 9-22. Él sabía lo que venía, sabía que sería traicionado, juzgado y crucificado, y aún así fue voluntariamente. No lo obligaron. Él entregó su vida por amor. En los evangelios se narra cómo Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, traicionado por Judas con un beso, llevado ante Pilato y condenado injustamente. El Hijo de Dios fue azotado, coronado con espinas, y cargó su cruz hasta el Gólgota. This episode is brought to you by Blink. Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. Ready to use right out of the box. Just unwrap Blink and go. From pet parents to jet setters to busy families, Blink Friday deals have your holidays covered. Shop now at Amazon.com/Blink. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at Amazon.com/new Alexa. Allí fue clavado entre dos ladrones, y en la cruz pronunció palabras que aún estremecen el alma. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa no fue una frase simbólica, fue la voz del amor divino abriendo el camino del perdón eterno. Y cuando finalmente dijo, consumado es,
no estaba diciendo se acabó, sino la deuda está pagada. Esa es la esencia del Evangelio. Jesús murió para salvarnos. No fue un mártir, fue un salvador. No fue vencido, Él venció en la cruz. Ahora bien, en el Islam la historia es muy distinta. El Corán niega que Jesús haya muerto en la cruz. Dice claramente, no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les fue hecho parecer así. Sura 4 a 157. Según la creencia islámica, Jesús no murió, sino que Dios lo protegió y lo elevó al cielo vivo. Alguien más, quizás Judas, según algunas tradiciones, habría sido hecho parecer como Jesús y crucificado en su lugar. Para el Islam, Dios jamás permitiría que un profeta tan puro sufriera una muerte humillante. Además, el Islam no acepta la idea de que alguien pueda morir por los pecados de otros. No existe el pecado original, ni la necesidad de un sacrificio redentor. Cada persona responde ante Dios por sí misma. Por eso, para los musulmanes, Jesús no vino a morir, vino a enseñar y guiar. Pero aquí está el punto que define todo. Si Jesús no murió, no hubo redención, y si no hubo redención, el pecado aún gobierna. En el cristianismo, la cruz no es símbolo de vergüenza, sino de victoria. En ella, Dios no solo mostró su justicia, sino su amor perfecto. Porque en ningún otro momento se vio con tanta claridad cuánto nos ama Dios como cuando su Hijo colgó del madero para salvarnos. El Islam honra a Jesús como profeta, pero el cristianismo lo adora como redentor. El Islam lo ve como alguien protegido de la cruz. El cristianismo lo ve como quien abrazó la cruz por amor. Por eso, Pablo escribió, nosotros predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz no fue el fin de Jesús, fue el inicio de nuestra salvación. Y esa verdad es lo que el enemigo ha intentado borrar desde el principio, que solo hay un nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Diferencia 5. La resurrección. Si la cruz fue el precio, la resurrección fue la prueba. Porque cualquiera puede morir, pero solo Dios puede vencer a la muerte. En el cristianismo, la resurrección de Jesús no es un detalle más, es la base de toda nuestra fe. El apóstol Pablo lo dijo sin rodeos: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Primera de Corintios 15 a 17. La Biblia relata que 3 días después de su crucifixión, las mujeres fueron al sepulcro para ungir su cuerpo, pero encontraron algo que cambió la historia. La tumba estaba vacía. El ángel les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Lucas 24, 5 a 6. Jesús no solo murió, Él resucitó, venciendo al pecado, al infierno y a la muerte. Ningún otro líder religioso puede decir eso, ni Mahoma, ni Buda, ni ningún profeta. Todos ellos murieron y quedaron en la tumba. Solo Jesús vive hoy. La resurrección fue real, física y visible. Jesús se apareció primero a María Magdalena, luego a sus discípulos y finalmente a más de 500 personas. Pero en el Islam, la historia toma otro rumbo. El Corán enseña que Jesús nunca murió y por tanto nunca resucitó. Dice que Dios lo elevó al cielo vivo, protegiéndolo de sus enemigos, y que volverá al final de los tiempos. Para los musulmanes, Jesús fue salvado de la muerte, no porque venciera a la muerte, sino porque Dios no permitió que muriera. Por eso, el Islam no celebra una resurrección, porque para ellos no hubo crucifixión que superar. Pero aquí está lo sorprendente. Lo que el Islam considera un escape, el cristianismo lo considera la mayor victoria de todas. La cruz no fue un fracaso, fue el plan perfecto, y la resurrección fue la evidencia de que todo se cumplió. Jesús no necesitó ser rescatado. Él mismo dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18. Ese poder es el que cambió la historia. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que hoy levanta a los corazones que creen en Él. Jesús vive y porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es la victoria que ninguna religión, ningún enemigo y ninguna tumba podrá borrar. Diferencia 6. La segunda venida de Jesús. Tanto el cristianismo como el islam creen que Jesús volverá. Ambas religiones lo esperan, pero no esperan al mismo Jesús, ni el mismo propósito, ni el mismo final. En el cristianismo, la segunda venida de Jesús es el evento más glorioso que el mundo presenciará. Jesús mismo lo prometió: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Él no volverá como el humilde carpintero de Nazaret. No volverá como el hombre cansado que cargó una cruz. Volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores, con poder, gloria y fuego en sus ojos, como dice el libro de Apocalipsis. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y en su vestidura tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:11 y 16. Ese día todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará, los reinos caerán y la verdad triunfará. Jesús regresará no para ser juzgado, sino para juzgar, no para ser rechazado, sino para reinar. Y su venida marcará el fin de todo dolor, toda injusticia y toda mentira. El cristiano no teme su regreso, lo espera con esperanza porque sabe que ese día se cumplirá la promesa. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, porque el Cordero reinará para siempre. Pero en el Islam, el regreso de Jesús tiene un significado totalmente diferente. El Corán menciona que Jesús volverá antes del fin de los tiempos, pero no como Hijo de Dios ni como Rey eterno, sino como profeta musulmán, seguidor del Corán. Según los hadices, las enseñanzas del profeta Mahoma, Jesús descenderá del cielo cerca de una mezquita en Damasco. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Everyone wants the Emirates NBA Cup. And things are heating up. 30 teams started. Bang! But only 8 have advanced to the single elimination knockout rounds. To survive, they'll have to be hungry, relentless, ruthless. Are you kidding me? They all want the cup, but only one team can claim it. Who will capture the cup? Emirates NBA Cup knockout rounds begin December 9th on Prime. Romperá la cruz, matará al Dayjal, el falso Mesías, abolirá el tributo religioso y declarará que nunca fue crucificado ni divino. En esta visión, Jesús no regresa para redimir, sino para corregir a quienes lo adoraron. Vendrá a confirmar el Islam como la única religión verdadera, vivirá como musulmán, y cuando su misión termine, morirá como cualquier hombre. Así, mientras en el cristianismo Jesús regresa para reinar eternamente, en el Islam Jesús regresa para servir temporalmente. Mientras en la Biblia su venida cierra la historia, en el Islam su venida confirma la profecía de Mahoma. Son 2 profecías con el mismo protagonista, pero con misiones opuestas.
En una, Jesús se sienta en el trono del universo. En la otra, se arrodilla como siervo del Islam. Pero la palabra de Dios no deja lugar a dudas. El mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Hechos 1:11. El mismo Jesús que ascendió victorioso, volverá con gloria, con los ejércitos celestiales, con autoridad y majestad. Y no habrá religión, ni poder, ni mentira humana que pueda detener su regreso. Y cuando ese día llegue, todo el universo sabrá la verdad. Jesucristo no fue solo un profeta. Él es el Rey eterno, el Señor de toda la creación. Diferencia 7. El Espíritu Santo. Después de su resurrección, Jesús prometió algo asombroso. Dijo a sus discípulos que no los dejaría solos, que cuando Él regresara al Padre, enviaría a alguien más, el Consolador, un compañero eterno que los llenaría de poder, fe y verdad. Jesús lo explicó así en el Evangelio de Juan: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». Juan 14:16-17. Esta promesa no era simbólica, era literal. Jesús no hablaba de una idea o de una inspiración. Hablaba de una persona divina, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. En el cristianismo, el Espíritu Santo es Dios mismo habitando en el corazón del creyente. Es quien nos convence de pecado, quien nos guía, quien nos fortalece y quien nos llena de la presencia viva de Jesús. Cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, los discípulos que antes se escondían por miedo fueron transformados en testigos valientes del Evangelio. Desde entonces, el Espíritu Santo ha sido el poder invisible que sostiene la Iglesia, que cambia corazones y que confirma que Jesús vive. Porque el Espíritu Santo no vino a reemplazar a Jesús, vino a revelar a Jesús. Y cada cristiano que ha sentido su presencia sabe que no hay amor, consuelo ni fuerza más grande. Pero en el Islam, la interpretación de esta promesa es completamente diferente. Los musulmanes también reconocen que Jesús habló de alguien que vendría después de él, pero creen que ese Consolador no es el Espíritu Santo, sino el profeta Mahoma. Según el Corán, Jesús dijo a los hijos de Israel: «Yo soy el mensajero de Dios, y os anuncio un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad». Sura 61-6. Ahmad es otro nombre de Mahoma, que significa el más digno de alabanza. Por eso, el Islam enseña que Jesús predijo la llegada de Mahoma como el último profeta, el sello de todos los mensajeros de Dios. En esa interpretación, el Consolador del Evangelio de Juan no es un espíritu divino, sino un hombre enviado para traer la revelación final, el Corán. Además, para el Islam, el Espíritu Santo no es una persona, sino el ángel Gabriel, quien transmitió los mensajes de Dios a los profetas. Así que mientras el cristianismo cree que Dios mismo habita en el creyente, el Islam enseña que Dios solo envía mensajeros y ángeles externos. Una fe tiene presencia interna, la otra mensaje externo, y esa diferencia lo cambia todo, porque el Espíritu Santo no solo enseña, transforma, no solo guía, habita, no solo recuerda las palabras de Jesús, las hace vida dentro de nosotros. Por eso, cuando un cristiano siente paz en medio del dolor o fuerzas donde no las hay, es porque el Espíritu Santo vive en él. Jesús dijo: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Hechos 1:8. Ese poder no es humano, es Dios viviendo dentro del hombre, continuando la obra que Jesús comenzó. En resumen, para el Islam, el Consolador fue Mahoma, el último profeta. Para el cristianismo, el Consolador es el Espíritu Santo, el Dios que mora en nosotros. Y ese Espíritu no anuncia una nueva religión, anuncia a un mismo nombre, por encima de todo nombre: Jesús, el Hijo de Dios.
Diferencia 8. La relación personal con Jesús. De todas las diferencias entre el Jesús del cristianismo y el del Islam, esta es la más humana y poderosa. En el cristianismo, Jesús no es un recuerdo del pasado, está vivo. Camina con nosotros, escucha oraciones, responde, guía y consuela. No es un Dios lejano, sino un Salvador cercano que habita en el corazón de quienes lo reciben. Dijo: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28-20. No busca religión vacía, sino una relación real, hijos que lo conozcan y lo amen. Por su sacrificio ya no hay distancia entre Dios y el hombre. Ahora el Espíritu Santo habita en cada creyente, llenándolo de amor y propósito. Pero en el Islam, la relación con Dios es muy diferente. Alá es grande, poderoso, digno de reverencia, pero también es distante. El musulmán no puede hablarle a Alá como a un amigo. Su relación se basa en obediencia, no en intimidad. No hay un puente personal, no hay espíritu que habite dentro del creyente, no hay un Salvador que escuche su corazón. Jesús, en el Islam, no puede ser buscado, ni amado, ni invocado. Solo puede ser respetado como un profeta del pasado. Y aunque eso suene honorable, es una visión que deja al alma sin comunión, sin la ternura de un Dios que responde, sin la cercanía de un Cristo que abraza. Por eso, el cristianismo no es solo una doctrina, es una relación viva entre el Creador y sus hijos. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10-27. Él no es un profeta que vino y se fue, es un amigo que nunca se va. Y ese amor personal, constante y transformador, es lo que distingue al cristianismo de cualquier otra fe. Hoy hemos visto que millones de personas en el mundo creen en Jesús. Pero no todos creen en el mismo Jesús. El Jesús del cristianismo y el Jesús del Islam comparten el nombre, pero representan dos caminos completamente distintos. Así que si este video te ayudó a entender quién es el verdadero Jesús, comparte este mensaje y suscríbete a este canal. Escribe en los comentarios: Jesús vive en mí, para declarar tu fe y dejar testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida. No olvides darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte futuros videos. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Amén. Transform your home during Blinds.com's Cyber Monday Super Sale. Get up to 50% off site-wide, plus huge doorbuster deals on popular styles. Go DIY and do it all 100% online, or choose white glove service with expert design help and professional installation. Both backed by Blinds.com's 100% satisfaction guarantee. Blinds.com's Cyber Monday Super Sale is here. Save up to 50% site-wide and get a free professional measure. Limited time offer, rules and restrictions apply. See Blinds.com for details.